Pero también cuando hay una celebración de... Esta vez traigo un tema diferente y les quiero contar una historia, y es una historia de abuelos, guerras y eufonía. Es una historia que tiene dos protagonistas, y estos dos protagonistas son los que construyen esta historia, así que espero que le gusten, que la disfruten. Es un tema diferente. Este es el primer protagonista, el señor Rogelio Martínez Augustinus. Es mi abuelo, era mi abuelo, y yo decía de niño que yo quería ser bajito, gordito y abogado como mi abuelo. El abogado me falta, el bajito y gordito lo puedo lograr. Don Rogelio Martínez Augustinus era una persona muy culta. Él fue ministro de Trabajo en mi natal Honduras, fue fundador del Instituto Hondureño de Seguridad Social y era una persona que amaba los libros y la literatura. Tenía un amor por el lenguaje increíble que nos cultivó a todos en la familia. Y él jugaba mucho con las palabras. Yo recuerdo mucho estas palabras que están aquí, que yo las escuchaba mucho. Y yo decía, ¿qué está diciendo mi abuelo? Firfigis, diponfis, pindinfi, memal. Y eso lo decía en el baño, ya no hay memal. Y yo, ¿qué es esto? Y yo decía, ¿qué está pasando? Años después de muerto mi abuelo en el 86, ya estando yo, no voy a decir el grado para no decir mi edad, pero un poquito después encontré que era un código de sustitución de 5 letras del abecedario: A por E, I por O, B por T, M por P, F por G y viceversa. Y esto es lo que se llama un cifrado de sustitución simple. Los cifrados de sustitución vienen desde los tiempos de los romanos. De hecho, hay un cifrado que se llama cifrado César, que era para esconder información de los enemigos. Este es el más simple, que es simplemente sustituir una letra por otra. Entonces, esto era lo que mi abuelo decía: estos frijoles tienen gorgojos, los domingos comemos mondongo, y después en mi familia quitamos el ya no hay y solo decíamos memal, que quería decir papel, ¿ok? Entonces, estas son palabras que usaban este código. Y yo me di cuenta que a mi abuelo lo que le gustaba era jugar, pero yo decía, ¿de dónde viene este código? ¿De dónde se sacó mi abuelo este código? ¿Qué es esto? ¿De dónde se lo inventó? Y empecé a investigar un poco, ya grande, ya teniendo acceso al internet, empecé a investigar sobre este código y me encontré que tiene una historia interesante. Y esta historia viene de la Guerra Civil Centroamericana. La Guerra Civil Centroamericana se da cuando todos los países de Centroamérica empiezan a salir de la federación en ese orden: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y empiezan a formar sus propios países independientes. Eso causa muchos problemas y se empiezan a pelear entre ellos, entre conservadores y liberales. Y Francisco Malespín es el segundo protagonista de esta historia. Él nace en 1806, muere en 1846, muy joven, y el señor Francisco Malespín era un general salvadoreño que fue presidente de El Salvador, era un caudillo del Partido Conservador, y este señor inventó lo que se llamaba el Código Malespín. El código que hablaba mi abuelo era el Código Malespín, y este código es un código eufónico. La eufonía es lo contrario a la cacofonía. Eso significa que al sustituir estas letras, las palabras igual suenan bien. Eufonía es palabras que suenan bien. Investigué un poco más y encontré un artículo de Oscar Backit en Nación 1990 por internet que se llama Un pequeño tesoro centroamericano. Y don Oscar Backit nos cuenta más detalles de cómo era que funcionaba este código Malespín. Y el ingenioso Francisco Malespín lo que hacía es que obligó a todas sus tropas a que hablaran en código Malespín, escrito, comunicado, para que el enemigo no entendiera. Y de ahí se origina todo. Él obligaba a todo el mundo que hablaran Malespín. Y él se imagina, este señor Backit se imagina esta escena y dice que está el batallón enfrente del general Malespín y dice: Po ganaré el Pelasmón, Tebellín, el Eirdan, que significa mi general Malespín, batallón a la orden. Pero lo interesante viene con la respuesta del general Malespín. Y aquí es donde empezamos a ver algo interesante. Malespín dice: Tuanis, guarraris, pelis, pipambos, que quiere decir buenos guerreros, malos momentos. Entonces, wait a minute, mop. ¿Qué es esto? Tuanis, pelis, esto lo hemos conocido, pero no era que Tuanis era tunais. Y la verdad es que no. Esto es una herencia lingüística centroamericana. Y hay un trozo de un libro chileno de etimologías que nos confirma que en efecto Tuanis es buenos y viene del código Malespín. Trabajo es brete, en la clave original Malespín, breteji, trabajo, traba, brete. Entonces brete, una palabra que usamos mucho, es clave original Malespín, la usamos mucho en Costa Rica, y hay otras palabras que se han ido evolucionando, tal vez no de clave original, sino que primero clave original y después una subevolución, como aquí, eco, acoi, ¿okay? Esa es clave modificada por uso. Este Malespín se usa todavía mucho en Nicaragua, en las maras nicaragüenses, porque la gente de Malespín emigró a Nicaragua y ahí la usan todavía mucho. Es una herencia común centroamericano que se pierde. Es triste que estemos perdiendo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepamos, que no lo enseñen en las escuelas?
que no sepamos que esto viene de Centroamérica y que tenemos mucho más en común de lo que nosotros queremos creer como hermanos centroamericanos. Así que si alguien te vuelve a decir del Tunais, respondele andás mardodi. Gracias. Pero también cuando hay una comunicación de